El día de hoy se realizará el resumen de la obra Lobo Estepario, escrita por Hermann Hesse, la cual fue un escritor y poeta alemán que luego se nacionalizó suizo y ganó un premio Nobel de Literatura en el año 1946. La obra está dividida por segmentos. eh, la primera es la introducción, donde el cual el narrador presenta al protagonista llamado Harry Halder. El narrador es el sobrino de la casa donde Harry Halder alquilaba, y él describe o presenta a Harry como una persona extraña, como una persona solitaria e inquietante, porque Harry era una persona que tomaba bebidas y llega un momento en el que se dice que llegaba a drogarse también, pues, ¿no? Además de ello, el sobrino empieza a sentir fascinación por Harry, porque logra ver cómo es que Harry podía combinar la soledad con su inteligencia. E incluso hay un párrafo donde menciona que Harry llega a la casa y logra elogiar el olor del hogar. Entonces allí donde el sobrino se da cuenta de la capacidad que tenía Harry para poder observar las cosas más simples, pero significativas. Cuando fallece Harry, después de su muerte, eh, él deja unos escritos con sus pensamientos y reflexiones, ¿no? Todo lo que estaba pasando de manera interna con él. Entonces, el narrador, que era el sobrino, decide compartir esos manuscritos. Y esos manuscritos describen cómo es que un hombre dividido entre dos naturalezas. Por un lado tenemos un hombre tranquilo, humana, con su parte humana, racional y ordenada. Y por otro lado tenemos un hombre salvaje, descontrolada y instintivo, a la cual él mismo llama, o él mismo se llama como lobo estepario, ¿no? Ahora, este manuscrito muestra el sufrimiento de Harry Halder, todo el proceso que él tenía dentro de su vida y que se siente desconectado de la soledad y en una profunda crisis existencial. Además de ello, él está buscando respuestas a través de la reflexión sobre su naturaleza interna y el mundo que lo rodea. En ese segundo segmento es que se llama Anotaciones de Harry Haller. Él describe cómo es que su vida está marcada por diferentes luchas constantes debido a dos aspectos de su ser que él tenía. Por un lado tenía la parte racional, la parte intelectual, que lo llevaba a él a pensar, a tener un análisis y una reflexión filosófica. Por otro lado, tenía la parte salvaje, en la cual él mismo llama lobo estepario, ¿no? Ahora, ¿por qué lobo estepario? Porque él representa sus instintos y su desconexión con la sociedad que lo rodea o la sociedad moderna. Eh, También el libro menciona que Harry se siente profundamente solo, eh, con una vida vacía donde se siente incapaz de encajar con el mundo que lo rodea, ¿no? Además de ello, a pesar del rechazo hacia hacia la sociedad, intentaba alejarse de las personas. Él menciona que no podía, o a pesar de ello, no encontraba un propósito para su vida estando alejado de los demás. Constantemente él reflexiona sobre su existencia, considerando muchas veces el suicidio parte de su vida como la única salida que tenía del sufrimiento, pues, ¿no? Pero llega un momento en el que su amor por la música y la literatura lo mantienen vivo, ¿no? Además de ello, encuentra en ellas una conexión con algo más grande que su angustia, y sus escritos son un intento de comprenderse a sí mismo y de encontrar un sentido en medio de la crisis que él tenía. En ese tercer segmento, llamado Solo para Locos, Harry encuentra un folleto titulado Solo para Locos, en la cual era un texto breve que parece una descripción de su condición con una precisión exactamente igual, donde Harry se ve a sí mismo descrito en ese folleto,
El folleto habla de dos individuos que están atrapados en una lucha interna entre la razón y los instintos, ¿no? Que ellos experimentan una profunda desconexión con la sociedad. Este folleto le ofrece una perspectiva nueva de la vida, mostrando que su dolor no es único, sino una característica de las personas que tienen una mayor conciencia de la vida y sus contradicciones. Aunque el folleto sugiere que ese sufrimiento no es una enfermedad, sino que era más que todo un estado especial de conciencia que tenían esas personas. Eh, a pesar de ello, a pesar de que el folleto le daba alguna esperanza para que Harry pueda cambiar su punto de vista, Harry no logra entender y sigue sintiéndose perdido, ¿no? Sin embargo, la lectura lo lleva a reconsiderar su estado, el estado en el que él estaba, ¿no? En cuanto a su alejamiento y su angustia, dándole o al menos una vaga esperanza de que su condición podría tener un propósito en la vida o un valor mayor. Sin embargo, Harry no sabe cómo actuar ante esa nueva percepción de la vida, ¿no? Lo que lo que lo deja en un estado de reflexión aún más profundo. El cuarto segmento de la obra se titula Tractar del Lobo Estepario. Este, este segmento está dividido en dos secciones. La primera se titula No para cualquiera. Era como un texto más que todo, era un tratado en el cual se describe la naturaleza dual de los seres humanos y en especial eh, en personas particulares como la de Harry, ¿no? Que son conscientes de su lucha interna, que son conscientes de su división interna que ellos tienen. También menciona que esas personas viven atrapadas entre su humanidad civilizada y sus impulsos internos y que el tratado afirma que el conflicto interno que ellos llevan los lleva a una vida de sufrimiento y de alienación, ¿no? Poco a poco alejándolos de incluso de ellos mismos. Por eso es que Harry muchas veces preguntaba acerca de su existencia, cuál era el propósito de su vida, ¿no? Pero también el tratado les otorga una percepción más profunda del mundo donde Harry logra identificar con esa descripción, pues en la cual se ven reflejadas en el texto sus propias luchas internas, ¿no? O sea, lo que estaba escrito en el tratado son las mismas experiencias que Harry estaba pasando. E incluso se menciona que el tratado le da como un marco para comprender su dolor como algo inherente a su condición humana, aunque no le proporciona soluciones claras, sino que les son soluciones fugaces más que todo. La segunda sección se titula Fin del Tratado de Lobo Estepario, en la cual el tratado concluye diciendo que para alcanzar la paz requiere integrar las dos partes opuestas del ser humano. Por un lado tenemos la parte racional que busca el orden y la lógica, y por otra parte es la parte instintiva que sigue sus impulsos y deseos, ¿no? Incluso el tratado recomienda que no se trata o menciona que no se trata de eliminar una de ellas, sino que podamos aceptarlas y poder convivir, a vivir con ellos, ¿no? Ya que son como elementos esenciales de la vida, son parte de la vida. El tratado afirma que la vida no debe tomarse como demasiado seria, ¿no? Sino que debemos llevarla más liberal, como aprender a reírse de uno mismo y de las contradicciones de la existencia es fundamental para poder vivir con mayor libertad, ¿no? Imaginémonos que nuestra vida sea demasiado seria, ¿no? Y la parte alegre de nuestra vida, a veces los impulsos y los deseos que tenemos son buenos, entonces ello nos permite a tener un contraste y poder vivir una vida equilibrada. Para Harry esa perspectiva le suena muy reveladora, ¿no?
pero el detalle está en que el documento que él tenía no le da soluciones claras para que él pueda mejorar y pueda aplicarla, ¿no? Sino que le da así cosas pequeñas nada más. Aunque él ya empieza a aceptar su dualidad y a entender que el sufrimiento es parte de su vida, que él no lo puede quitar, él sigue preguntándose o sigue sintiéndose perdido en cuanto a cómo vivir de acuerdo con esas ideas. ¿No? Ahora, el tratado le deja en realidad más preguntas que respuestas, porque él empezó con un pensamiento de que querer quitar una de ellas o emergerse, sumergerse en el aislamiento. Sin embargo, el tratado me dice, no, 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 tú vas a vivir con las dos, sino que tienes que aprender a vivir con ellas. Y Harry se pregunta, ¿pero cómo aprendo a vivir con ellas? La respuesta, el tratado no se las da, ¿no? Entonces, también el tratado, perdón, Harry ya ve la vida, que si bien es cierto, no puede eh, quedarse en el dolor, pero al menos ya ve una forma diferente de poder percibir lo que es el dolor, no como un error, sino como una característica inherente de su ser. También leer este tratado le ayudó o que lo llevó a la reflexión, marcando un cambio en su pensamiento, ya que de esa manera o a partir de ese momento él empieza a ver su lucha como algo, como un propósito más profundo para su vida. En el segmento número 5 que se titula Siguen las anotaciones de Harry, Haller. En este capítulo ya Harry empieza a describir su encuentro con Armanda, ¿no? Armanda era una mujer totalmente diferente, totalmente opuesta a Harry. Por un lado, Harry era muy deprimente, muy aislado de las personas. Armanda era una persona totalmente distinta a él, ¿no? Porque Armanda era una persona sensual, una persona vivaz y disfruta del día a día sin preocuparse de las cuestiones filosóficas. E incluso ella es quien invita a Harry a liberarse de su rigidez habitual y de explorar diferentes aspectos de la vida que antes Harry rechazaba, ¿no? Como por ejemplo la música popular, el baile y el placer del momento. Aunque inicialmente Harry se sentía incómodo porque nunca había pasado por esa experiencia, siempre su vida había sido muy cerrada, poco a poco empieza a experimentar cosas nuevas y descubre que puede ofrecerle una forma diferente de conectarse a la vida, ¿no? A través de la relación que él tenía. Ahora, luego de ello, Armanda lo desafía a poder enfrentarse, a poder enfrentar su rechazo hacia el placer y la simplicidad, mostrándole que esas experiencias tienen gran valor, ¿no? Luego de ello, gradualmente, Harry empieza a cambiar sus perspectivas, su forma de ver la vida, reconociendo que la vida no es solo sufrimiento y reflexión como él antes vivía, sino que también era un momento de disfrutar y de una conexión emocional. Ahora, este encuentro marca un momento de reflexión también, pero un momento de reflexión diferente porque abre la posibilidad de una existencia mucho más equilibrada. Ya estamos en el segmento 6 de la obra titulado Solo para locos. En ese segmento, a diferencia del tercero, que también se llamaba igual, eh, ese segmento ya se realiza en el teatro mágico, ¿no? Se menciona de teatro mágico por el simbolismo que representa en la vida de Harry. En este capítulo, Harry entra en un espacio surrealista donde la realidad y la fantasía se van desvaneciendo. Eh, Allí enfrenta múltiples facetas de su personalidad, sus deseos reprimidos y las luchas internas que él tenía, sus conflictos. También se menciona que a través de las visiones intensas que él tenía, revive momentos de su vida y enfrenta a decisiones pasadas que él había tenido, explorando tanto su lado racional como el lado salvaje, ¿no? Como, entre comillas, lado estepario.
eh, este momento o este clímax de la historia le revela que la vida es una mezcla de contradicciones inevitables que no podemos rechazar. A veces pasa de manera natural, sino que necesitan ser aceptadas como parte esencial de la existencia humana. Hay que comprender el sufrimiento y el gozo, ya que son aspectos inseparables de la vida y que abrazar esas dualidades es la clave para alcanzar la paz interior. El teatro mágico también enseña que la vida es un juego y que no hay que tomarnos todo en serio, ¿no? Además, la capacidad de reírse a sí mismo y de las cosas absurdas de la existencia se convierte en un medio para poder liberarse del sufrimiento. Harry, al reconciliarse con su dualidad, aprende a aceptar, aprende a vivir, a tener una nueva forma de vivir, donde integra todas las partes de su ser y que ya va aceptando el dolor como la alegría.